Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a los Ateneos Clínicos de la Sociedad Argentina de Reumatología. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Graciela Gómez, yo estoy a cargo del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, y en esta oportunidad, como coordinadora del GESAR de Miopatías Inflamatorias, tengo el agrado de presentar la primera de las 3 reuniones del ciclo Miopatías Inflamatorias Autoinmunes y Anticuerpos Específicos de Miositis. El tema de hoy, que será dermatomiositis y anticuerpos anti-MDA5, nos acompañará en la presentación de los casos clínicos el doctor Ramiro Gómez. Ramiro es reumatólogo del Hospital Nacional Alejandro Posadas de Aedo, en la provincia de Buenos Aires. La visión del reumatólogo estará a cargo de la doctora Amelia Granel, que es médica del Hospital San Roque de Gonet de La Plata y coordinadora del GESAR de Miopatías Inflamatorias de la Sociedad, y la visión del dermatólogo estará a cargo de la doctora Sabrina Meik, que es médica de planta del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires y está a cargo del consultorio de inmunopatología de dicho hospital. Bueno, ahora, Ramiro, podés comenzar. Bueno, muchas gracias, Graciela. Paso acá a compartirles. Ahí está. ¿Ven mi pantalla? Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acercarse. Mi nombre es Ramiro Gómez. Soy médico reumatólogo del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Soy parte del grupo de estudio de miopatías inflamatorias de la SAR y les voy a presentar 2 casos clínicos de pacientes que he tenido la dicha o la desgracia de ver. Estos son mis potenciales conflictos de interés y vamos a arrancar con el primer caso, que es un paciente varón de 28 años de etnia mestizo con únicos antecedentes relevantes de consumo de sustancias ilícitas y consulta inicialmente por un cuadro de 4 meses de evolución, caracterizado por la presencia de artritis, fenómeno de Raynaud, fiebre, livedo reticularis, disnea y lesiones cutáneas típicas con eritema facial, signo de Holster, pápulas de Gotrón y eritema en heliotropo. Al examen físico tenía fuerza muscular conservada. Acá tienen algunas imágenes representativas de lo que tenía este paciente. Y en cuanto a estudios paraclínicos, tenía enzimas musculares normales, en cuanto a CPK y aldolasa, un electromiograma normal, una resonancia magnética de cinturas sin signos de inflamación muscular, en el laboratorio serologías infecciosas negativas, autoanticuerpos para SAF negativos por la presencia del livedo, FAM positivo en títulos de 1 en 320 con un patrón moteado fino, un Rho positivo débil y el resto de los autoanticuerpos negativos. Los anticuerpos de miositis que le pudimos correr en ese momento eran todos negativos, con el día corto, el día de BioArs, y lo interpretábamos como una dermatomiositis amiopática y le iniciamos tratamiento con esteroides, azatioprina e hidroxicloroquina. El paciente intercurrió por una infección severa de piel y partes blandas, con un estafilococo aureus meticilino sensible, que le requirió internación para tratamiento endovenoso y debridación quirúrgica de la lesión, por lo que se suspendió la azatioprina, y poco después el paciente evolucionó con úlceras digitales refractarias al tratamiento con bloqueantes cálcicos, pérdida de sustancia en el pulpejo de los dedos, disnea progresiva con una tomografía de tórax con cortes de alta resolución con múltiples opacidades nodulillares intersticiales de distribución peribroncovascular, DLCO disminuida, un test de la marcha con desaturación, insuficiencia cardíaca tanto sistólica como diastólica con hipoquinesia global e hipertensión pulmonar, disfagia y progresión de los infiltrados pulmonares con la aparición de un nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho. Interpretando actividad grave de la enfermedad y una sospecha de un posible cuadro infeccioso agregado, el paciente recibió tratamiento con gamma globulina a dosis de 2 gramos kilo sin mejoría y evolucionó con insuficiencia respiratoria y paro cardiorrespiratorio que no respondió a maniobras básicas y avanzadas de resucitación.
Por suerte se pudo hacer una necropsia, en la cual encontramos como datos la aparición de una neumonía organizativa, trombosis vascular, arterial y venosa a nivel capilar pulmonar, y en el cultivo diferido del tejido pulmonar de la necropsia vino un positivo para un Mycobacterium tuberculosis. Y post-mortem, a través del vía Eurimmun que pudimos hacer a través del GESAR, tuvimos la determinación positiva del MDA5. El segundo caso que les traigo es el de una mujer de 32 años, mestiza, sin antecedentes relevantes al momento de la consulta, que nos consultó por un cuadro de un mes de evolución caracterizado por la presencia de fiebre, artritis y lesiones cutáneas típicas que incluían eritema facial, eritema en B, signo de Scholl, signo de Holster, pápulas de Gotrón, signo de Gotrón, eritema en heliotropo, eritema flagelado, manos de mecánico, eritema periungual y hemorragias en astillas, así que Sabrina se hubiese divertido un montón seguramente. Al examen físico, si bien la paciente no se quejaba de debilidad muscular, le objetivamos debilidad muscular proximal en miembros superiores y miembros inferiores, una escala 4 en 5 de Kendall, y en cuanto a los estudios complementarios, tenía enzimas musculares elevadas, CPK, aldolasa, GOT, GPT y LDH, una resonancia magnética de cintura escapular y pelviana con inflamación muscular compatible con miositis, en el laboratorio serologías infecciosas negativas, FAM positivo en títulos bajitos, 1 en 80, y el resto de los autoanticuerpos negativos. Un tomo de tórax sin contraste, sin signos de compromiso pulmonar intersticial, y lo interpretamos como una dermatomiositis clásica, y le iniciamos tratamiento con dertisona, metotrexato e hidroxicloroquina. La paciente presentó mejoría rápida del compromiso muscular y normalización de las enzimas, pero evolucionó con lesiones cutáneas persistentes y ulceración de las lesiones en las zonas de extensión, específicamente a nivel de las pápulas y del signo de Goto. Pudimos hacer anticuerpos a través del GESAR y obtuvimos un MDA5 positivo con el kit de Eurimmun, y aquí pueden ver la ulceración de las lesiones que presentó la paciente. Lamentablemente no tengo fotos del resto de las lesiones que eran muy, muy floridas. Optimizamos dosis de metotrexato hasta 25 miligramos subcutáneos sin mejoría. Después de algunos meses la rotamos a satioprina, titulándole la dosis hasta 150 miligramos día, también sin mejoría. Por persistencia de ulceración en las lesiones, rotamos a ciclofosfamida, completando 6 pulsos de 1 gramo endovenoso por mes, y ante la falta de respuesta la rotamos a gamma globulina, recibiendo 2 gramos kilodosis durante 3 meses, pero no tuvo una respuesta cutánea completa y la paciente presentó reacción infusional, por lo que también se suspendió ese tratamiento. Y el mes pasado la rotamos a micofenolato mofetilo, así que todavía no les puedo contar cómo nos va con esa intervención. La tengo citada para dentro de un par de semanas. Así que, en resumen, tenemos 2 casos clínicos con MDA5 certificado a través del kit Eurimmun del GESAR, y el primer caso no presentó debilidad muscular, pero sí lesiones típicas, no presentó enzimas, no presentó resonancia, sí tuvo lesiones ulceradas, sí tuvo enfermedad intersticial pulmonar y sí tuvo compromiso cardíaco, y el segundo caso presentó un fenotipo típico de dermatomiositis con debilidad muscular y lesiones típicas, lesiones ulceradas, pero no presentó enfermedad pulmonar intersticial ni compromiso cardíaco. Así que, Amelia, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, no me veo. Como ya me presentó Graciela, yo soy Amelia Granel, de La Plata, y también coordinadora del GESAR de miopatías. Y vamos a comenzar con una introducción sobre las miopatías inflamatorias autoinmunes y los anticuerpos específicos. Bueno, las miopatías inflamatorias autoinmunes, como todos saben, son un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes sistémicas que se caracterizan por inflamación muscular, compromiso cutáneo, pulmonar, articular, digestivo y sistémico. Los anticuerpos específicos de miositis definen fenotipos clínicos que pueden determinar patrones de posible afectación orgánica. Hoy en día se habla en realidad de un amplio espectro de enfermedad miocítica,
ya que comparten los distintos tipos o subtipos de miopatías varias características clínicas. Por eso podríamos meterlos todos dentro de una misma bolsa. Y así tenemos las clásicas dermatomiositis, miositis por cuerpo de inclusión y polimiositis, y la dermatomiositis juvenil, en el mismo grupo que las miositis asociadas a cáncer, los recientemente más designados o identificados como síndromes antisintetasa, dermatomiositis amiopática y miositis necrotizante inmunomediada. Entonces hablaríamos de un espectro de enfermedad miosítica. Por suerte, como les dije, ahora tenemos anticuerpos específicos de miositis y anticuerpos asociados a miositis que pueden asociarse a, y determinar distintos fenotipos de enfermedad clínica. Entonces tenemos el más viejo conocido grupo de anticuerpos antisintetasa, de los cuales el más frecuente, como todos sabemos, es el HO1, que se asocia al típico síndrome antisintetasa con miositis, neumonía intersticial pulmonar, manos de mecánico, artritis, fiebre y fenómeno de Raynaud. Luego tenemos los anticuerpos asociados a anticuerpos SRP, que junto con el hidroximetilglutariel-CoA reductasa se encuentran en las miopatías necrotizantes autoinmunes. Y este último, sobre todo, en las asociadas a estatinas. No encuentro el anti-5-nucleotidasa, 5,1A nucleotidasa, es el último descrito como característico, como específico de las miositis por cuerpo de inclusión. Y por último, los que en el día de hoy nos convocan, que son los anticuerpos asociados a dermatomiositis, que son de todas estas subtipos, de todas estas miopatías, es la que más cantidad de anticuerpos específicos tiene. Tenemos el anti-Mi2, que se asocia más específicamente a la dermatomiositis clásica, con mejor pronóstico, el anti-Tifo-1 gamma y el anti-NXP2, que son los que se asocian a las miositis asociadas a cáncer, y sobre todo el Tifo-1 gamma en los adultos, y el NXP2 se asocia fundamentalmente a la dermatomiositis juvenil con importantes lesiones cutáneas y calcinosis. En el adulto se asocia a miositis asociada a cáncer. El anti-SAE, que también se presenta en la dermatomiositis clásica, que muchas veces puede ser en la dermatomiositis clínicamente amiopática. Y por último, el MDA5, que es el que hoy nos convoca, que se presenta fundamentalmente con enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva y de mal pronóstico. Aquí vemos cómo podemos agrupar los distintos tipos de anticuerpos según las patologías. Entonces tenemos que para la dermatomiositis tenemos, como les dije recién, el anti-Mi2, el SAE, el Tifo-1 gamma y el NXP2, que sería asociado a cáncer, el MDA5, que es el que hoy nos convoca. En el síndrome antisintetasa, como todos conocemos, tiene varios tipos dirigidos a distintas RNA sintetasas, y el más común es el HO1, que es el que más frecuentemente se encuentra y además el que más frecuentemente podemos detectar, donde se puede detectar anticuerpos. El grupo de las miositis necrotizantes inmunomediadas, que lo veremos en otra próxima charla de este ciclo, otro encuentro de este ciclo, con el anti-SRP y el hidroximetilglutariel-CoA reductasa. La clásica polimiositis, que no tenemos anticuerpos específicos para polimiositis, o sea, muchos pueden presentar HO1, por ejemplo, pero no es específico de polimiositis. Y por último, los síndromes de superposición, en los que tenemos los anticuerpos asociados a miositis y que se ven, como dije, en el síndrome de superposición fundamentalmente con esclerodermia, también con lupus o artritis reumatoidea o síndrome de Sjögren. El RNP, el Q, el RO60 y acá faltaría el RO52, que es el que más se encuentra en las dermatomiositis y en aquellas asociadas a HO1 y a enfermedad pulmonar. Acá lo vemos por ahí más claramente, y vemos en la parte central los anticuerpos que se asocian al compromiso cutáneo, que hoy nos convoca, y tenemos el Mi2, que se asocia a la dermatomiositis clásica, como ya dije, el SAE también, el NXP2 y el Tifo-1 gamma, que se asocian al compromiso cutáneo, sobre todo el NXP2 a la calcinosis severa y en la miositis asociada a cáncer, el MDA5, que se asocia al compromiso cutáneo, a la enfermedad pulmonar y al compromiso cutáneo con ulceraciones.
Y por último, los anticuerpos asociados a miositis, de los cuales el más frecuente es el anti-PM esclero. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, entonces, luego de esta introducción, de la dermatomiositis, que la dermatomiositis es una enfermedad heterogénea con amplio espectro de manifestaciones clínicas que comprometen la piel, el pulmón y otros órganos como pulmón y articulaciones, y que presentan en más del 70% de los casos anticuerpos específicos de miositis. Vemos que se presenta en adultos entre 40 y 60 años y la dermatomiositis juvenil entre los 5 y 15 años de edad, con una proporción 2:1 en mujeres, que se puede asociar a malignidad en un 15% de los casos, dentro de los primeros 5 años del diagnóstico, que tiene 3 subtipos claramente identificables, como son la dermatomiositis clásica, la dermatomiositis amiopática y la hipomiopática. Y en estos casos cursan con CPK normal cuando no hay actividad inflamatoria muscular. Vuelvo a decir entonces, o a nombrar, los anticuerpos específicos de dermatomiositis. Tenemos el Mi2, como ya dijimos, que se asocia a la dermatomiositis clásica leve a moderada y con buena respuesta al tratamiento, el SAE, que se asocia también a la dermatomiositis clásica, pero con moderada a severa enfermedad, el NXP2 y el TIF1 gamma, que nuevamente digo que se asocia a cáncer y a manifestaciones cutáneas severas, sobre todo en la dermatomiositis juvenil, y el MDA5, que es el que hablamos hoy, que se asocia a la dermatomiositis clásica, pero también a la amiopática y a la hipomiopática, con potencial afectación severa del pulmón con enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces que se asocian al MDA5? Enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, afectación cutánea severa, resistente al tratamiento, artritis y leve compromiso muscular. De acuerdo al compromiso pulmonar, podemos decir que la enfermedad pulmonar intersticial se presenta en un 50 a 90% de los pacientes. ¿En qué pacientes? En aquellos que presentan síndrome antisintetasa o síndrome MDA5 positivo. Enfermedad pulmonar intersticial entre un 10 y 50, rápidamente progresiva, perdón, entre un 10 y 50% de los casos, y la que es típicamente la que se encuentra el MDA5 positivo. Con lo que vamos viendo que el MDA5 es un parámetro de mal pronóstico. La disfunción diafragmática, que se presenta en pocos pacientes, que puede asociarse a severa enfermedad pulmonar. ¿Y cuándo podemos sospechar que un paciente tiene disfunción diafragmática? Por ejemplo, cuando tiene una caída de los volúmenes pulmonares con difusión de monóxido de carbono normal, sobre todo si es aguda. Y puede llevar a la insuficiencia cardíaca, que es capaz lo que tuvo la paciente de Ramiro. En pocos pacientes, pero no despreciable, un 10%, hipertensión pulmonar, que se presenta en los pacientes con síndrome antisintetasa, y también en los pacientes con síndrome de superposición, sobre todo, por supuesto, esclerodermia. El tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda también, que es raro, pero se presenta. El neumomediastino, que dice raro, pero en enfermedad hay varias comunicaciones, ok repos, o en realidad muy pocos casos, pero típicamente asociados al MDA5 positivo. Por supuesto, como parte del compromiso pulmonar, vamos a presentar la infección, vamos a nombrar la infección, que generalmente es la causa de muerte en estos pacientes, y que muchas veces se asocia a disfagia, con lo cual el paciente presenta broncoaspiración y neumonía aspirativa o neumonía, con alta morbimortalidad. Si vamos a ver la prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial, rápidamente en esta barra, no hay mucho que explicar, vemos que, que se asocia a la presencia de los anticuerpos antisintetasa, ¿sí?, y de MDA5 positivo, un poco más en MDA5 que antisintetasa. Pero cuando vamos a ver la prevalencia de la enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, vemos que la asociación con el MDA5 es el doble o más que con el antisintetasa. O sea que de acá inferimos que el MDA5 es un anticuerpo, no sé decir si marcador o no, pero es un anticuerpo que se encuentra en muchos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y a su vez con enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, que lo diferenciaría del síndrome antisintetasa. No voy a hablar, por supuesto, del compromiso cutáneo, ya lo veremos con la doctora Meck.
Entonces tenemos factores de mal pronóstico, que serían, como vemos, el anticuerpo anti-MDA5, los anticuerpos antisintetasa, fundamentalmente el Jo1, el anticuerpo anti-ROS52, que se encuentra asociado al síndrome antisintetasa y muchas veces se ve en consonancia con el anti-Jo1. La dermatomiositis clínicamente amiopática, la mayor edad de comienzo, hay varios trabajos que hacen una clara diferencia del comportamiento de la enfermedad en menores de 60 o presentación, ¿no? Antes de menores de 60 y mayores de 60 años, con peor pronóstico. Lesiones cutáneas severas, enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, parámetros de laboratorio de actividad de la enfermedad elevados, como el ITRO y PCR, y típicamente hiperferritinemia, que como diagnóstico debe ser mayor de 1.600 miligramos. Entonces, si vamos a los casos que nos presentó Ramiro, vemos que en el caso 1 tenemos un paciente con típicas lesiones cutáneas, lesiones ulceradas, pero que presenta rápidamente enfermedad pulmonar intersticial y compromiso cardíaco, ¿sí? Y en el segundo caso, vemos un paciente con una típica dermatomiositis con compromiso muscular, lesiones cutáneas ulceradas, enzimas aumentadas, o sea, lo que nos habla, y resonancia magnética compatible con miopatías. ¿Qué hizo Ramiro? En el caso 1 fue tratado con metilprednisona, azatioprina, hidroxicloroquina y luego con inmunoglobulinas. El caso 2 fue con más cosas, glucocorticoides, azatioprina, ciclofosfamida, inmunoglobulina y mofetilmicofenolato. Bueno, ¿qué nos dice la bibliografía en cuanto a esto? Esta diapositiva se la robé a la doctora Lisa Stein, que fue presentada en la CR del año pasado, en noviembre del 2019. Y ella habla que el tratamiento de las enfermedades miopáticas sencillamente está basado en la opinión de expertos, que hay muy pocos trials randomizados, hay muy pocas comunicaciones, no hay muy pocas, hay muchas comunicaciones, pero case reports o vean series cortas, series de hasta 5 pacientes, y varios estudios abiertos. No hay un treat to target al cual nos podamos dirigir, y hay poco acuerdo de la forma de evaluar o de la clinimetría en las miopatías. Bueno, con respecto a esto, saben que los nuevos criterios de enfermedad de miopatías son recién del diciembre del 2017, que fueron realizados por el grupo IMAX, que el grupo IMAX es un grupo que evalúa todos los índices de medida, por decirlo de alguna manera, de las miopatías, y el objetivo principal de esto es poder estandarizar y validar todos los métodos de estudios para poder realizar estudios para el tratamiento fundamentalmente de estos pacientes. Bueno, hoy en día contamos con clinimetría, fundamentalmente para la evaluación de la fuerza muscular, del compromiso extramuscular, y de esa manera poder evaluar a los pacientes. Bueno, de acuerdo a esto, la doctora Stein establece el distinto uso o la distinta eficacia de las distintas drogas para las distintas manifestaciones de la enfermedad. Tenemos que los corticoides, como todos sabemos, son útiles para la miositis y el compromiso cutáneo, también para el compromiso pulmonar intersticial y la artritis. Pero todos sabemos cuáles son los eventos adversos de los corticoides, sobre todo porque lamentablemente estos pacientes requieren altas dosis de corticoides, generalmente impulsos, continuar con dosis altas, y generalmente cuando bajamos de 20 miligramos el paciente hace recaída requiriendo otra droga asociada. Corticoides tópicos y tacrolimus, por ejemplo, tópicos, de lo que no voy a hablar ahora, obviamente. La hidroxicloroquina, que fíjense que no hay ningún trabajo, salvo en niños, pero a pesar de eso es la droga que la mayoría utilizamos de entrada. La azatioprina, que sí tiene evidencia para miositis y enfermedad intersticial pulmonar. El metotrexate, sobre todo para miositis, pero también se usa para enfermedad intersticial pulmonar. El micofenolato, que tiene más evidencia para enfermedad intersticial pulmonar
que para el resto de las manifestaciones clínicas, pero sí. El micofenolato, que acabo de decir, la ciclosporina, la ciclosporina y el tacrolimus, que son los inhibidores de la calcineurina, que tienen bastante evidencia para miositis y también para enfermedad intersticial pulmonar. La ciclofosfamida, fundamentalmente para enfermedad intersticial pulmonar, pero también tiene respuesta a los pacientes con compromiso pulmonar. El rituximab, que como vamos a ver ahora, es la droga que más se usa para el compromiso pulmonar intersticial, para el compromiso pulmonar y también para el compromiso cutáneo severo. Las inmunoglobulinas... 5 minutos, Amelia, te quedan. Perdón, 5 minutos, Ame. Y la inmunoglobulina que se usa para fundamentalmente el compromiso cutáneo y miopático. Un review que evaluó pacientes hasta mayo del 2019 y en el que vemos que el rituximab es el que tiene mayor número de estudios. Por supuesto, esto es sencillamente para que vean esos estudios y que el rituximab, de los cuales el estudio a la cabeza no se ve bien, es el RIM, que es de Chesteroides, pero del 2013. Este estudio, el RIM, fue hecho no para evaluar, o sea, el objetivo primario fue evaluar el tratamiento al comienzo de la enfermedad, si era mejor el tratamiento al comienzo de la enfermedad o en la enfermedad tardía. Falló en demostrar esto porque no se llegó a ese objetivo, pero sí se llegó a que el 83% de los pacientes al fin de la semana 44 habían respondido al rituximab. Entonces, en el tratamiento de las miopatías debemos evaluar la enfermedad intersticial pulmonar, evaluar los factores de mal pronóstico, que como dije, o lo iba a decir ahora, los pacientes de Ramiro tuvieron factores de mal pronóstico, los dos, distintos factores de mal pronóstico, a la cabeza el MDA5, que tenían los dos, la clínica amiopática, que tenía uno de ellos, úlceras cutáneas, enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, ferritina sérica aumentada. ¿Cómo los tratamos? Si tienen factor de mal pronóstico, corticoides en combinación con inmunosupresores, inhibidores de la calcineurina, ciclofosfamida endovenosa y o rituximab. Acá nuevamente podemos ver lo mismo, no me voy a extender en esto, pero todos esos trabajos, lo que quiero explicar, que estaban hechos para enfermedad pulmonar intersticial, o para miopatías, perdón, o para compromiso pulmonar. Hay muy pocos trabajos con rituximab en enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva asociada a MDA5. En este trabajo japonés, por supuesto, fíjense que solo en 4 pacientes. En los 4 pacientes se notó mejoría, tanto del compromiso pulmonar como de las lesiones cutáneas vasculíticas recalcitrantes. Y algo no menor es que permitió la disminución de la dosis de corticoides de un promedio de 20 miligramos a 6,25 miligramos. Por supuesto, presentaron como complicación infección. Entonces, ¿qué nos dice la bibliografía? Que hay evidencia, hay bastante evidencia, con poco número de pacientes, en que la terapia biológica es beneficiosa para el tratamiento de estos pacientes. Rápidamente les quiero comentar, porque es muy importante, que hay diferencia de prevalencia de anticuerpos MDA5 positivos en los distintos países del mundo. Como ustedes saben, el MDA5 es un anticuerpo que fue descrito en Japón por Sato en el 2005, aunque previamente hay muchos estudios que hablaban de este anticuerpo, que era el anti-140. Bueno, lo describió en Japón con una alta asociación a enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, con una alta mortalidad, y a dermatomiositis clínicamente amiopática. Luego hubo varios trabajos en Corea, en China y en otros pacientes asiáticos, donde fue menor la prevalencia de este anticuerpo. Rápidamente, en Japón, el 80% de los pacientes que tenían MDA5 tenían clínicamente amiopática, 90% EPI y 70% rápidamente progresiva. En Corea y China, en vez de 80 había 40. En Norteamérica, en vez de 80 había 22,7 asociados a dermatomiositis y clínicamente amiopática. En el resto de Latinoamérica no hay trabajo, salvo un trabajo brasilero, que encuentra que se asocia a dermatomiositis un 14,7% y a la clínicamente amiopática 22,7%. Este es el póster que presentamos en el grupo el año pasado. Acá no lo veo, la veo Graciela, pero vemos que el anticuerpo en nuestro registro de pacientes, tenemos de 83 pacientes en los que le pudimos hacer hasta
hasta el año pasado, la determinación de anticuerpos MDA5, tenemos que un 13%, que son 11 pacientes, se asocian o presentan MDA5 positivo. Y esos pacientes MDA5 positivos son, acá está, estos pacientes MDA5 positivos son, por supuesto, el 100% de hematomiositis, y se asociaron un 72% a artritis, un 63,6% a enfermedad pulmonar intersticial, y el 91% cruzó con CPK normal, o sea que serían amiopáticas o clínicamente amiopáticas. Entonces, en conclusión, los anticuerpos, las miopatías inflamatorias autoinmunes son un grupo de enfermedades con compromiso sistémico de baja prevalencia, con anticuerpos específicos asociados de miositis que determinan los subtipos de enfermedad, las manifestaciones clínicas, el curso, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro pequeño grupo de miopatías y les agradecemos que nos hayan brindado este espacio. Muchas gracias, Amelia. Bueno, ahora le damos lugar a la doctora Sabrina Meik con la visión desde la dermatología. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo, antes de hablarles de este planeta tan específico que es el MDA5, voy a intentar hablarles un poco del universo de las miopatías desde el punto de vista dermatológico. Agradezco mucho la invitación, tengo muchos queridos en esta sociedad. Bueno, y para empezar, quiero transmitir un concepto que me parece muy importante de las dermatomiositis, que es en cuanto a la forma de presentación. ¿Sí? Entonces, la forma de presentación inicial de la dermatomiositis, ¿es en piel o en músculo? Y imaginémonos una población representativa de la dermatomiositis. Entonces, ¿cuál sería la manifestación de inicio para ustedes? ¿En la piel o en el músculo? Y veamos que solo en el 10% de los casos, la miositis precede a las manifestaciones dermatológicas. En cambio, de un 30 hasta un 50% de los casos, el compromiso dermatológico es previo al compromiso muscular. Esto destaca la importancia de los dermatólogos o de conocer las manifestaciones dermatológicas de la dermatomiositis para arribar a un diagnóstico más precoz. Voy a hablarles primero en general de las manifestaciones dermatológicas de la dermatomiositis, que se dividen en patognomónicas, características y compatibles. Dentro de las patognomónicas, como todos conocen, tenemos a las pápulas de Bottrón, que son estas pápulas eritematoviolaceas, en general localizadas en la cara dorsal, o sea, en la articulación metacarpofalángica y las articulaciones interfalángicas. Estas pueden acompañarse de descamación. El signo de Bottrón, que es una mácula, es un cambio de coloración, eritematoviolacea, que se puede acompañar de descamación, en general de distribución simétrica, en áreas de prominencias óseas, como articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, y en codos y rodillas. Las manifestaciones cutáneas características de la dermatomiositis tenemos al eritema o raya en heliotropo, a los cambios periunguiales y al signo del Schall. Estas manifestaciones denotan la fotosensibilidad típica de la dermatomiositis. El eritema o raya en heliotropo se denomina así por el nombre de la flor, que tiene esta coloración eritematoviolacea, en general localizada de forma simétrica y bilateral en párpados, que se puede acompañar o no de edema, y que en ocasiones se extiende más allá de los párpados, a la frente, el cuero cabelludo o el resto de la cara, y cuando se extiende en la cara, sobre todo en las zonas malares, es importante diferenciarlo del rash malar en alas de mariposa del lupus. En el caso de la dermatomiositis, cuando compromete la zona facial de las mejillas, se dice que típicamente la dermatomiositis compromete el surco nasogeniano, en cambio en el lupus, el rash malar, en alas de mariposa, respeta el surco nasogeniano. En cuanto a los cambios periunguiales, tenemos, como observan en esta foto, la hiperkeratosis del hiponoikio. La hiperkeratosis es el aumento de la capa córnea, que es la capa más superficial de la piel, que se ve como áspero, se toca áspero y se ve de esta manera, y la distrofia cuticular, la hipertrofia de la cutícula, y las telangiectasias periunguiales. El signo del Schall se denomina así porque también tiene una coloración eritematoviolacea que
se asocia con fotosensibilidad y se extiende en el dorso de los dedos de las manos, se extiende por el antebrazo, el brazo, los hombros y la zona posterior de los hombros, por eso el signo del YAL, como se observa en esta foto, y en ocasiones se extiende a la zona preesternal o del escote y se llama signo de la B, del escote. De las manifestaciones dermatológicas compatibles, vamos a hablar de algunas de estas. Tenemos la poiquilodermia se define por hipo o hiperpigmentación, es decir, coloración más oscura o más clara, asociada a atrofia y telangiectasias, y esto también marca la importante fotosensibilidad de esta enfermedad. La calcinosis cutis, que son estas tumoraciones blanco-amarillentas, duras, que en ocasiones se sale al exterior el contenido yesoso, y es característico de la dermatomiositis juvenil, aunque puede estar también en los adultos. El compromiso del cuero cabelludo en la dermatomiositis se caracteriza por eritema y descamación, en general muy pruriginoso, y tenemos que hacer diagnóstico diferencial, los dermatólogos sobre todo, con la dermatitis seborreica y la psoriasis del cuero cabelludo. En cuanto a las manos de mecánico, saben que se define por hiperpigmentación, con hiperkeratosis y fisuras en el borde radial del dedo índice y el mayor, y el borde cubital del dedo pulgar. Esto, si bien puede estar en cualquier dermatomiositis, es típico de la antisintetasa, del síndrome antisintetasa. Y tenemos otras manifestaciones dermatológicas, que muchas de estas se encuentran en el contexto del anticuerpo anti-MDA5, que ahora vamos a ver. Entonces, como bien dijo Amelia antes, en la actualidad lo que se intenta es identificar biomarcadores, que en estos casos serían los anticuerpos mioespecíficos, que van a determinar diferentes fenotipos. Esto lo que va a marcar es el pronóstico por el daño de órganos internos, puede predecir el daño de órganos internos. Y acá vemos que la piel ocupa un gran espacio, y esto marca también la importancia de los dermatólogos, o de conocer las manifestaciones dermatológicas en esta enfermedad. Hablando más específicamente del MDA5, bueno, acá lo que intentan hacer este estudio retrospectivo fiorentino incluye 77 pacientes con una media de 48 años, en su mayoría de sexo femenino. De estos 77 pacientes, el 13% era una dermatomiositis clínicamente amiopática, y se halló en los anticuerpos mioespecíficos en el 30%, de los cuales el 10% fue MDA5. Primero, es importante resaltar que los pacientes con MDA5, en su gran mayoría, tenían ANA negativo. Y en cuanto a las manifestaciones, tanto extracutáneas como cutáneas, ahora vamos a ver, las extracutáneas lo que se vio es un aumento estadísticamente significativo de la enfermedad pulmonar intersticial, del edema de manos, la artritis y la artralgia, y de la manifestación clínicamente amiopática de la dermatomiositis. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas asociadas a este anticuerpo, lo que se vio es la presencia de ulceraciones en cualquier parte, pero sobre todo a nivel del pulpejo de los dedos y periunguiales, las pápulas palmares, que ahora vamos a ver cómo se caracterizan, las manos de mecánico, la paniculitis, alopecia, eritema en codos o rodillas, y el dolor oral o las úlceras orales. Fíjense, estas son fotos del artículo, que estas pápulas palmares no siempre son pápulas, a veces es solo cambio de color, es decir, a veces son máculas, que típicamente localizan en cara palmar de las manos, y sobre todo sobre las pliegues de las articulaciones, y tiene un centro generalmente de color marfilino, medio blanquecino, son típicamente dolorosas, en ocasiones hiperkeratósicas, también se ven como ásperas, con descamación, y muchas veces se ulceran. Fíjense acá, además, las ulceraciones periunguiales, y está muy parecido al caso presentado, estas úlceras más profundas, en saca-bocado, sobre el gotrón, y acá una úlcera también más profunda en la cara posterior del hombro, es decir, puede estar localizadas en cualquier parte, pero como decía, en el pulpejo de los dedos y periunguiales son más características de la MDA5. Este otro estudio muy interesante, que es un estudio prospectivo y multicéntrico, en el cual se incluyeron 117 pacientes, lo que trataron de ver es las manifestaciones cutáneas distintivas y sistémicas ante la presencia de los diferentes anticuerpos bioespecíficos. En el 13% de estos pacientes se encontró el MDA5, y este se asoció de una forma estadísticamente significativa a eritema palmar, manos de mecánico, ulceraciones y o necrosis cutánea, artritis, artralgia y enfermedad pulmonar intersticial. Y se asoció de forma negativa, digamos, a el aumento de la CPK, o sea, el compromiso muscular.
Fíjense cómo acá se ven estas pápulas que están en la cara palmar de los pliegues de las articulaciones interfalángeas, como se ve como si estuviesen divididas las pápulas en dos, a la zona del pliegue. Y acá se ven las ulceraciones periunguiales y también sobre el gotrón. Lo que transmiten en muchos de estos trabajos es que plantean como una vasculopatía severa la causa de estas manifestaciones tanto cutáneas como también sistémicas. Este metaanálisis lo que intentó también es ver las características demográficas, clínicas y de laboratorio asociadas a este anticuerpo. Lo que vio es que no había un predominio ni por edad ni sexo de la presencia de este anticuerpo, pero sí encontró que el signo de las pápulas de Gotrón, las manos de mecánico, el signo de la B del escote, las úlceras cutáneas, repite un poco lo mismo que los anteriores, la presencia de paniculitis, la alopecia, artritis y artralgia, el neumomediastino, como dijo Amelia también, la enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva y la dermatomiositis clínicamente homeopática se asociaban estadísticamente significativa, de forma significativa, al anticuerpo MEDA5 y era negativa la asociación con la debilidad muscular, la forma clásica, en este caso, de la dermatomiositis y la elevación de la CPK. Y este trabajo de la Blue Journal de Dermatología, lo que vio es las mismas observaciones, digamos, con una alta frecuencia, esto lo tomó de diferentes trabajos, la alta frecuencia de las ulceraciones cutáneas, entre un 40 y un 80% de los casos, la alopecia, que si bien todas las dermatomiositis pueden tener alopecia como manifestación, en este caso era mucho más severa y difusa, en un alto porcentaje de los casos también, la hiperkeratosis o descamación en los laterales de los dedos, bastante importante la observación, las pápulas palmares, estas dolorosas que hablábamos, las úlceras orales y la paniculitis, como las manifestaciones mucocutáneas distintivas. Y también lo asocia a la importante vasculopatía severa que hay en estos casos. Fíjense acá, también muy parecido al caso que presentó Ramiro, estas úlceras bastante profundas en sacabocado sobre el gotrón, acá también úlcera los pulpejos de los dedos y este patrón libedoide en las palmas de las manos, y las ulceraciones periunguiales. Y en cuanto al tratamiento, bueno, ya habló un poco Amelia, voy a pasar directamente a la parte de piel. En general, los tratamientos también no están basados en estudios con calidad de evidencia científica importante, pero se sugieren los corticoides tópicos para disminuir el prurito y las manifestaciones dermatológicas. Los inhibidores de la calcineurina, en general los dermatólogos los reservamos para áreas de piel más fina, en la cara o los pliegues. Los antimaláricos son, la verdad, las drogas de elección, que sobre todo mejoran las manifestaciones dermatológicas por su efecto fotoprotector, entre otros. Si bien en algunos artículos habla de posibilidad de efectos adversos, incluso cutáneos, como reacciones de hipersensibilidad cutánea en pacientes con dermatomiositis. Obviamente la fotoprotección estricta, por tener una importante fotosensibilidad, la dermatomiositis es fundamental. Y los antipruriginosos, porque muchas de estas manifestaciones cutáneas asocian un prurito importante. En general se prefieren los antihistamínicos sedativos, anti-H1, como la hidroxicina, y en ocasiones se requieren antidepresivos, incluso la doxepina o la mitriptilina. Cuando hay dermatomiositis a nivel cutáneo, que son resistentes o intolerantes a los antimaláricos, lo que elegimos en general es el metotrexate, y en casos de que sea o resistente o refractario a estos tratamientos, sí pasamos al micofenolato o la gamma-globulina. Hay algunos estudios que incluso están ahora estudiándose en este momento, valga la redundancia, que hablan de el tofacitinib, como los inhibidores del JAK, que podrían ser válidos también para la dermatomositis cutánea refractaria, y otros en general basados en estudios de casos, o bastante con evidencias limitadas para las manifestaciones cutáneas. Sí, para las úlceras, como en el caso de los pacientes que presentaron, se plantean los bloqueantes cálcicos, el sildenafil, la aspirina, la pentoxifilina. Hay algunos trabajos que plantean el Bosentan. Esto es una foto de un trabajo de la llama de dermatología del 2018 que muestra unas úlceras en un paciente con dermatomiositis
8 semanas de tratamiento con Bosentan, cómo resuelven las lesiones cutáneas, y también se plantea el uso de la ciclosporina para estas úlceras cutáneas, pero con pocas evidencias. Estos son los estudios que están ahora para el tratamiento de la dermatomiositis. Lo que decíamos, el tofacitinib, el abatacept, la pirfenidona, el ustekinumab. Y, bueno, nada, decir que es importante el seguimiento en conjunto con reumatólogos, que nosotros en el hospital lo hacemos mucho en dermatología de Argerich con reumato, con el neumonólogo y todos los especialistas para poder llevar adelante estos pacientes que muchas veces son difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias Sabrina, muchas gracias Amelia y Ramiro por las excelentes presentaciones, y hay varias preguntas muy interesantes para ustedes, algunas veo que ya que se respondieron porque eran bastante sencillas, como por ejemplo si el paciente tenía realizado una PPD, que se respondió que sí, si los pacientes tenían capilaroscopía, y si tenía un patrón SD, eso no me quedó claro cuál fue la respuesta, si le habían hecho una capilaroscopía, que estimo que sí, porque eran pacientes del Hospital de Clínicas, pero no... Sí, por supuesto, Graciela, lo explotamos al doctor Laborde, y ambos pacientes tenían una capilaroscopía con un patrón SD. Ambos tenían patrón SD activo. Bien, una pregunta que está desde el inicio, que preguntan la frecuencia de compromiso cardíaco con arritmias severas, trastornos de la conducción, con paro cardiorrespiratorio en las miopatías inflamatorias. Si alguno quiere responder, o Amelia o Ramiro. Está silenciada, Ame. No puedo, ahí estoy. Bien. No hay mucho escrito en la bibliografía con respecto a la prevalencia. Como ya dijimos, hay poca evidencia al respecto de todas este tipo de patologías, y lo que más encontré es precisamente asociada a la disfunción del diafragma y la insuficiencia cardíaca asociada a la hipertensión pulmonar, no primaria como parte de complicación de la enfermedad. Si bien hay trabajos más viejos donde se hablaba mucho más del compromiso cardíaco, y sobre todo asociado al SRP con mal pronóstico. Pero en los últimos trabajos no hay mucha asociación como para considerar al compromiso cardíaco propio de la enfermedad o primario de la miopatía. Bien, gracias Amelia. Y esta me parece que también va a aplicar para vos, si hay experiencia, si leíste si hay experiencia con inhibidores de la JAK y experiencia con tocilizumab en enfermedad pulmonar intersticial. Hay varios trabajos con tocilizumab en enfermedad pulmonar intersticial, pero no han tenido mucha eficacia. Sí hay más trabajos también para, eso nos dirá mejor Sabrina, para el compromiso cutáneo. Pero cuando fue evaluado en pacientes MDA5 positivos, no tuvo buena respuesta. Con tofacitinib hay muchos trabajos recientemente, y también son case report o con series de 4, 5 pacientes, y tampoco hay una clara respuesta. Bien, muchas gracias Amelia. Hay una pregunta que es para Sabrina. Preguntan si la cámara hiperbárica, si hay experiencia con cámara hiperbárica para las lesiones cutáneas. Me imagino que lo preguntan por las úlceras, ¿no? En general por las... silenciada, Sabrina. No, hola, Exacto. ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Exacto. Me imagino que lo preguntan por las úlceras. Sí. No, la verdad que no. Escuchamos. No tengo ninguna experiencia, sí en la cámara hiperbárica para úlceras de otro origen, pero para las úlceras de la dermatomiositis, no, para nada. No, de hecho, como lo que se cree es que es un fenómeno vasculopático, no sé realmente si tendría mucho sentido. Pero... Bien. Después hay una pregunta, pero vos lo mostraste, Sabrina, en las últimas diapositivas, si hay alguna experiencia o más nueva data con tratamiento de calcinosis en la dermatomiositis en un niño de 9 años,
No sé si ustedes ven población pediátrica. Bueno, muy buena la pregunta. No vemos el pediátrico, sino que vemos el pediátrico que crece y por ahí sigue teniendo calcinosis. En realidad, lo que intentamos hacer muchas veces es indicar diltiazem para la calcinosis, con variable la tolerancia de los pacientes y no muy buena respuesta. Cuando está localizado en áreas no por ahí muy distales, hasta incluso a veces se indica la extirpación quirúrgica si genera mucha inflamación y mucho dolor. Pero la realidad es que diltiazem es una de las cosas que elegimos para el tratamiento de la calcinosis. Bien, Sabrina, y hay otra pregunta para vos, además de muchas felicitaciones a los 3 expositores por la excelente presentación de los 3, hay muchos agradecimientos y saludos para ustedes, y hay acá una pregunta que es para Sabrina, que es ¿cuánto tiempo se realiza el tratamiento dermatológico? ¿Hasta que desaparece la lesión o hay un tiempo estipulado? Bueno, a ver, gracias, muy buena la pregunta también. Depende qué estemos tratando de la piel. La hidroxicloroquina en general la mantenemos mucho tiempo mientras sigan las manifestaciones que tienen que ver con la fotosensibilidad, y eso sí, lo mantenemos, mientras tenga lesiones lo mantenemos. Si se refiere al tratamiento tópico, no sé exacto a qué se referían, pero el tratamiento tópico con corticoides, por ejemplo, por los efectos adversos también de los corticoides tópicos, que puede dar atrofia, entre otras cosas en la piel, tratamos de hacerlo intermitente, y no mucho tiempo ininterrumpido, ¿no? Intentamos hacer como de forma, como si fuese pulsos tópico, ¿no? Y no de forma persistente. Pero sí, la hidroxicloroquina, o el metrotexate, o el micofenolato, lo mantenemos mientras siga teniendo manifestaciones tanto dermatológicas como en seguimiento con los reumatólogos o neumonólogos si tiene alguna manifestación sistémica. Bien, muchas gracias. Si hay otra pregunta, si se hace PET, si hacemos PET en todos los pacientes, si en todos los pacientes con dermatomiositis se esperan los anticuerpos. Amén. Bueno, sí, muy buena pregunta. La dermatomiositis, como sabemos, dentro de las miopatías inflamatorias es la que más se asocia a cáncer, ¿sí? Entonces, está indicado el screening para cáncer, no el PET, sino el screening para cáncer, como para cualquier cáncer, en todo adulto mayor de 50, antes se decía 60, ahora hay trabajos hasta con 45. O sea, cualquier dermatomiositis, aunque podría ser cualquier miopatía, pero sobre todo cualquier dermatomiositis que debuta después de los 50 años, debemos hacerle un screening para cáncer. Esto daría mucho para hablar también, pero ¿en cuáles son los que vamos a hacer el screening para cáncer? Fundamentalmente el que no tiene otras características de enfermedad, de miopatía, ¿sí? O sea, que tiene pocas características, que compromete un solo órgano y que no tiene un cuadro florido como los que presentó, por ejemplo, Ramiro. En aquellos pacientes que no tienen anticuerpos, se les debe pedir anticuerpos a estos pacientes, la asociación con anticuerpos nos aleja un poco, salvo que sean XP2 o tifo-1 gamma, nos aleja un poco de que el paciente tenga un síndrome neoplásico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que eso estaría para hablar otra clase de miopatía asociada a cáncer. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? No es un PET de entrada, sino buscar hacer el screening del cáncer de acuerdo al grupo etario y al sexo. O sea, buscar cáncer de mama en la mujer, cáncer de colon, cáncer de próstata, bueno, el cáncer que se da en ese grupo etario. Dentro del screening, si vamos pasando y no aparece nada, podemos llegar al PET, pero no es que de entrada le tengamos que pedir un PET a todas las dermatomiositis. ¿Sí? No sé si aclaro. Y sobre los anticuerpos, la otra parte. Si le tenemos que pedir ¿Qué esperamos los anticuerpos? Y si pudiéramos esperar los anticuerpos, sería lo ideal. El problema es que no en todos lados tenemos anticuerpos. Nos cuesta mucho tener anticuerpos. Entonces, realmente sería mucho más sencillo hacer el screening de anticuerpos para todos los pacientes con dermatomiositis mayores de 50 años. Si encontramos anticuerpos, eso nos aleja, como dije recién, del diagnóstico de miopatía asociada a cáncer. Salvo que los anticuerpos que encontremos sean el NP2 y el tifo-1 gamma, que son los que se asocian a cáncer. Sobre todo el tifo-1 gamma en el adulto. Bien, tenemos tiempo para... Sí. El registro, perdón,
se presentó la cabeza del pirobano de la doctora Jessica Ponce, presentamos un trabajo de la asociación de TIF1 gamma, de la prevalencia de TIF1 gamma en nuestro registro y la asociación a cáncer. Ella presentó en aquel momento, creo que eran 5 pacientes, después tuvimos 2 más, pero no entraron en el análisis, donde uno solo de todos esos pacientes tenía neoplasia de mama, creo que era de Ramiro. Pero lo que sí encontramos que el 50% de los pacientes tenían disfagia, que es otra de las manifestaciones clínicas a las que se asocia. Bien, 2 preguntas. Una es si conocen el mecanismo del neumomediastino, de la producción del neumomediastino en los casos de estos pacientes. No sé si está el doctor Caro por ahí cerquita, que nos pueda ayudar. No, lo que yo leí es que se presenta sobre todo en la rápidamente progresiva y es por compromiso del pulmón. Se da sobre todo en tabaquismo. Pulmón. Claro, con compromiso previo, se da también en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, de instalación rápida, y con compromiso previo pulmonar, o, por ejemplo, en pacientes tabaquistas que puedan tener, sería un factor de riesgo para el neumomediastino. Pero dentro de todas las miopatías se asocia fundamentalmente a MDA5, más que a síndrome de sintetasa, por ejemplo. Bien, y otra pregunta es si en pacientes con dermatomiositis amiopática que tienen CPK, electromiograma y resonancia de músculo normal, ¿conocen algún trabajo que hable de biopsias de músculo en estos pacientes como predictor de un eventual compromiso muscular futuro? La pregunta que hace. No, muy buena pregunta, no la sé. No sé la respuesta, no la tengo. Bien. Una pregunta que yo le quería hacer a Sabrina es, las lesiones del primer caso que presentó Ramiro, el paciente que tenía muchas livedo reticularis, ¿lo ven en dermatomiositis y por ahí en estas dermatomiositis o en todas las dermatomiositis, o es frecuente ver lesiones de livedo en dermatomiositis, que por ahí uno las podría ver en SAF o en pacientes con lupus o con otras enfermedades autoinmunes, pero era muy marcado el livedo que tenía este paciente. Totalmente. La realidad es que, tal cual como decís vos, Graciela, la vemos mucho más frecuentemente en SAF o en lupus que en dermatomiositis. Sí podría relacionarse a este fenómeno vasculopático que plantea Claro. en el caso del MDA5, pero la realidad es que descripto livedo reticularis como manifestación de la dermatomiositis no es lo más característico para nada, es mucho más frecuente verlo en pacientes con lupus, mucho más frecuente. Bien, bueno, y hay una pregunta que no respondimos, que es si tienen experiencia o se emplean análogos con prostaglandinas. Yo estimo que para las lesiones de piel no lo especifica exactamente. Nosotros al primer paciente que presentamos le administramos análogos de prostaglandinas para tratar de manejar la hipertensión pulmonar y las lesiones cutáneas ulcerosas, pero tampoco, no tuvimos buena efectividad. Mi pregunta también, puedo hacer una pregunta a Sabrina, ¿cómo seguirías en el caso de la segunda paciente que presentó Ramiro, que es refractaria al tratamiento? Bien, en realidad creo que parte de lo que hizo Ramiro es lo que haría. Sí, o sea, pero me refiero que el micofenolato, que todavía no sabemos la respuesta que tuvo, es lo que esperaría. Sí decirles que, ya lo saben, ¿no? Que la azatioprina no tiene mucha evidencia en cuanto a las manifestaciones dermatológicas. Entonces, la verdad es que nosotros sí empezamos con corticoides, sí empezamos con hidroxicloroquina y con metrotexate para la piel, pero no elegimos la azatioprina para el compromiso cutáneo en casi ningún caso de dermatomiositis para la piel, estoy hablando, y en todo caso, si a todo eso, como en el caso de Ramiro, no responde, me parece que el micofenolato, ellos intentaron también gamaglobulina, que no tuvo tolerancia, pero son 2 opciones excelentes, ¿no? Me parece que... Pero realmente, a pesar de eso, con todos estos tratamientos que se proponen, se ve lo que se llama dermatomiositis postmiopática, que los pacientes mejoran mucho la parte muscular, pero la parte de la piel sigue siendo muy resistente.
Lo vemos mucho eso, pacientes que están perfectos desde el punto de vista del músculo, pero siguen con manifestaciones dermatológicas refractarias. Hay una pregunta que le hicieron a Ramiro de por qué le dio micofenolato en lugar de rituximab, que sería por ahí la indicación. Porque no lo aprobó la obra social. Ya habiendo fallado gamma y habiendo fallado ciclo, el plan era pasarlo a Rituxi, pero bueno, por temas administrativos no se pudo. En la literatura más actual, micofenolato se pone como una opción para lo que es dermatomiositis refractaria a otros tratamientos. Así que bueno, con la auditora de la obra social terminamos yendo para el lado del micofenolato, y si fallamos, estamos discutiendo ahí sí o Rituxi o inhibidores de JAK. Ojalá que no fallemos. Bien, y la última pregunta, no sé con cuánto tiempo más contamos, pero preguntan si por ahí el paciente del primer caso, si no se pudieran realizar estos estudios serológicos específicos, que creo que deben ser referidos a los anticuerpos, el antecedente de cocaína y pensar en una vasculitis por levamisol. Eso se planteó entre los diagnósticos originales del paciente, y cuando todavía no teníamos inmunoserología y no teníamos muy en claro el diagnóstico etiológico, tuvimos durante las internaciones sucesivas del paciente certificaciones por estudios complementarios del no consumo de cocaína, así que lo terminamos descartando, pero sí, estuvo entre los diagnósticos originales. Bien. Después hay otras preguntas sobre el uso de pamidronato en la calcinosis, o uso de micofenonato o colchicina para la calcinosis, también en dermatojuvenil. No sé si tienen alguna... Sabrina, creo que algo vos ya respondiste. Bien, la verdad que no. Están como opciones en algunos casos, pero la verdad es que nosotros en general lo que más usamos es el diltiazem, y si no, lo que les dije, cuando no está en un área muy distal, a veces lo mandamos a hacer la extirpación quirúrgica, cuando le resulta muy molesto al paciente. Bien. Bueno, creo que en honor al tiempo, me parece, y por respeto a todos los asistentes, que por ahí algunos ya están cansados y ya ha pasado una hora de la presentación, nosotros queremos agradecerle a la Sociedad Argentina de Reumatología, desde el grupo de estudio, al presidente de la sociedad, a César Graf, que siempre nos acompaña en estas reuniones y en estos ateneos clínicos, dándonos el espacio, también a las doctoras Vanessa Cosentino, Cecilia Asnal y Verónica Saurit, que nos ayudaron con la coordinación, que nos han dado una mano muy grande para coordinar y que todo esto salga de la mejor manera. Por supuesto a Roberto Prada, que siempre está ahí con la supervisión técnica también para darnos una mano, y a todos los que se conectaron hoy para este ciclo de ateneos clínicos. Había una pregunta en el chat que era ¿cuándo va a ser la próxima? Bueno, tenemos pensado, como ahí escribían en el chat, eran 3, así que la próxima es el 10 de agosto, que va a estar de invitada la doctora Cuadrelli, y vamos a presentar casos clínicos de síndrome antisintetasa, y la siguiente, con fecha de terminar, será en septiembre. Así que bueno, muchas gracias Sabrina por haberte sumado a nuestro grupo de acá de Reumato, y a todos los asistentes que se quedaron hasta ahora, les agradecemos mucho. Así que bueno, los esperamos en la próxima. Mañana hay un evento también muy lindo con invitados estrellas en las reuniones del azar. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao. Gracias, César. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno. Bueno, Gracias. Gracias a Roberto. muchas gracias. Sí. Muy bueno, la verdad que mucha gente, 300 y pico. Muy bueno. Sí. Bueno, mañana pediatría, así que bueno, los que quieran ver vasculitis en pediatría, los invitamos. Bárbaro, ¿a qué hora? ¿A 7 también? 7:30. 7:30 mañana. Perfecto. Bien. Bueno, Bueno, muchas un beso gracias. a todos. Gracias a los que presentaron, chicos.
por estar. A Excelente ustedes, presentación. muchas gracias.